Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Nosotros tenemos 10 meses, el planeta Tierra tiene 10 meses encerrado, confinado en una lucha sin precedentes contra la COVID-19. ¿Qué pasa? Algunas preguntas nos las vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué pasa con el tema de las vacunas? Si hay una enfermedad que en la historia de la humanidad ha sido politizada, es precisamente la COVID-19, ¿no? Y el tema de las vacunas del COVID-19 se ha convertido, hay que decirlo, en un problema político, un problema geoestratégico. Y la COVID-19 y también su vacuna han sido secuestrados por actores políticos internacionales también para hacer precisamente este juego político. Por eso nosotros queremos en este programa de forma muy seria también ver cuál es el estado de cosas en lo que respecta a la vacuna. A qué punto se encuentra, cuáles son las empresas que realmente están avanzando. Hay buenas noticias en relación a esto, es que hay varias empresas que ya están en la tercera fase, otras ya están incluso por aplicar, pero la verdad es que nosotros revisando material, escuchando especialistas, nos damos cuenta que una cosa es lo que se dice en los medios sobre la vacuna, y otra cosa es que realmente la vacuna llegue en la práctica a los ciudadanos. Es decir, se habla de que para que la vacuna tenga un efecto a escala global, se debería vacunar entre el 60 y el 70% de la población. Entre el 60 y el 70% de la población. Es decir, que estamos hablando de la producción de al menos, en un primer momento, para comenzar, 5 billones. 5 billones de vacunas. ¿Quiénes la van a hacer? Porque los números de los cuales nos están hablando es la compra, por ejemplo, en México a Rusia de 30 millones de vacunas. O la distribución para en unos meses en los Estados Unidos de 50 millones de vacunas. Pero, insisto, haciendo un levantamiento para preparar este programa, los especialistas decían que son 30 millones de vacunas o 50 millones de vacunas, una gota en el océano. Cuando de lo que se está hablando aquí es de producir entre 5 billones de vacunas y 8 billones de vacunas, en algunos casos se habla hasta de 10 millones de vacunas. ¿Quiénes la van a producir? ¿Cómo se van a distribuir? Es otro tema. ¿A qué población se le va a dar? Se le va a dar en un primer momento a la población sanitaria, a quienes están arriesgando su vida. Se le va a dar a los adultos mayores y a los niños. Se les va a dar a quienes puedan pagarlo. En los Estados Unidos se acaba finalmente de aprobar ni siquiera vacuna, que se puedan hacer test, comprar test con un costo de alrededor $50 para hacerlos en la propia casa. Pero es un test, $50. ¿Quién tiene $50? A escala mundial, quiero decir. A escala mundial, quiero decir. Se trataría entonces no de una vacuna, sino de 2 fases de la vacuna. Primero se coloca la primera fase, se esperan algunos días y se va a la segunda fase. Pfizer dice tener una vacuna con más de un 90% de efectividad. Cuando uno incluso trata de escuchar a los especialistas estadounidenses y europeos sobre las vacunas chinas o rusas, vemos que está la política de por medio. Todos hablan mal de la vacuna de los otros.
La Organización Mundial de Salud se encuentra en el medio. Esto va a ser uno de los puntos que vamos a abordar, pero no se me apuren, porque hay que decir que tenemos 10 meses de pandemia y hemos ido, como por cierto, avanza también la ciencia, a través del método de ensayo y error. Claro, el método de ensayo y error es comprensible, es plausible, es digerible incluso dentro de un laboratorio con ratones. Pero cuando este ensayo y error se prolonga por 10 meses y está comenzando, y el laboratorio es el planeta todo, nos damos cuenta, y fue de lo que nos dimos cuenta haciendo este programa, que después de 10 meses sigue siendo poco lo que se sabe. Y cuando hablo de ensayo y error, pienso, por ejemplo, a cuando Macron en Francia, por ahí por marzo, a inicios de este año, decía, bueno, que era una enfermedad que solamente le daba a los adultos mayores, dándole luz verde a los jóvenes para hacer una vida normal. Era falso. No es una enfermedad que le da solo a los adultos mayores. Después de los 50 años, y es lo que nos dicen las estadísticas, se supera el 0.5% de probabilidad de mortalidad. Después de los 50 años. Después de los 70 años, se dispara 5% de probabilidad de mortalidad. Antes de los 50 años, las probabilidades de mortalidad están en el 0,00, dependiendo si es niño, si es... Sí, claro que le da a los jóvenes. ¿Qué pasó en Francia? Que en un primer momento se le dijo esto a los jóvenes y ahora los jóvenes no quieren. Los que están protestando en estos momentos en ciudades como París, están protestando porque su gobierno les dijo que esto era una enfermedad de adultos mayores. Que además esto propició una especie de xenofobia con los adultos mayores en Europa, donde no existen estas estructuras solidarias que uno puede encontrar, por ejemplo, en Latinoamérica. Pero además, insisto, es una enfermedad en la cual vamos avanzando con, insisto, ensayo y error. Y voy a colocar otro ejemplo, el tema de las mascarillas. Así como se nos dijo que esta enfermedad no le daba a los jóvenes y a los niños, se nos dijo en un primer momento, sobre todo en Europa y también en los Estados Unidos, señoras y señores, en París, Emmanuel Macron, en las primeras de cambio, en el primer trimestre de este año, dijo que las mascarillas no eran necesarias. Y hubo toda una discusión de países, precisamente del llamado primer mundo, que relativizó durante mucho tiempo el uso de mascarillas. Bueno, 10 meses después, no tenemos vacuna. Estamos estudiando todavía el virus. Estamos viendo cómo funciona la inmunidad, si hay que aplicar una inmunidad de rebaño, que también recuerden en su momento quiso venderlo Bolsonaro y Trump, no, que todo el mundo se infecte para que entonces todos seamos inmunes. Y cuéntenme, si todo el mundo se infecta, ¿cómo vamos a hacer nosotros con el sistema sanitario que ya, con una parte pequeña de la población, no tiene ni siquiera utensilios sanitarios para propiciar la respiración de un ser humano? Estamos en ensayo y error, y esto evidentemente prende las alarmas, porque ¿a quién le vamos a hacer nosotros caso? Y Mosca, me estoy adelantando con una primera conclusión: no le hagamos caso a los políticos. Esto es un tema de científicos, esto es un tema de datos duros, esto es un tema de metodología, esto es un tema de pisar sobre seguro. Porque ya vemos, por ejemplo, y yo no voy a entrar en los particulares de esto porque queremos hablar de la COVID-19 con la mayor responsabilidad posible, pero el tema de la gente que pierde, por ejemplo, el olfato. Ya hay estudios publicados en importantes revistas que hablan de los efectos a posteriori de aquellos que perdieron el olfato. U otros estudios que nos dicen un posible retraso mental de uno de cada 5 infectados de la COVID. No tenemos datos reales para poder en estos momentos tomar una decisión que no sea la de protegernos. Y cuando digo protegernos, lo digo incluso desde 2 puntos de vista: el punto de vista individualista, incluso egoísta, de protegerme yo contra la irresponsabilidad de los otros,
Y si quieren verlo también desde el punto de vista altruista y solidario, de proteger a los otros con el uso de la mascarilla. También hay muchos datos duros que nos dicen, por ejemplo, que tener la mascarilla significa proteger al otro o protegerte a ti. Depende del estudio que usted realice o que usted lea o al cual usted le crea, usted va a saber si la mascarilla va a proteger al otro o el otro o va a protegerme a mí mismo. Incluso hay datos que dicen que la mascarilla en todo caso puede hacerte penetrar una pequeña cantidad de virus que puede activar el sistema inmunológico y comenzar a crear defensas. No teniendo la mascarilla, la carga viral es todavía mayor y ahí entonces podría haber complicaciones, etcétera, etcétera. Pero yo insisto, de todo esto se sabe poco todavía. Se sabe poco todavía. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.